fue un día completamente normal para mí. Bueno. En realidad, obtuve una multa de estacionamiento y un jurado, por lo que fue un día de mierda para mí. Sin embargo, ninguno de los dos parecería tener ninguna importancia cuando llegué a casa al final para encontrar mi computadora infectada. Pero tal vez voy demasiado rápido. Déjame dar un paso atrás y comenzaremos desde cuando regresé del trabajo ese día. Como siempre, lo primero que hice fue revisar el correo. Siéntase libre de imaginar mi grabación en la convocatoria aquí, tampoco ayudó, que todo lo demás fue correo basura y facturas. Lo que sea. Solo una de las muchas alegrías de la vida. Prefiriendo relajarme un poco antes de tratar con ellos, fui directamente a mi computadora para hacer. Bueno, nada de nada. Solo un poco de navegación, revisar mi correo electrónico, etc. Hacer nada puede ser bueno para el alma. Sin embargo, noté que mi computadora funcionaba mucho más lento de lo normal. Ciertamente más lento de lo que era ayer. Mi primera reacción fue mirar mi barra de tareas para ver si tal vez mi antivirus se estaba actualizando, o tal vez Windows estaba descargando nuevas funciones o algo así. Ya sabes, los culpables habituales. Pero hay. Intenté aguantar las velocidades lentas por un tiempo, solo con ganas de tener una cabeza nivelada antes de tener que lidiar con la solución de problemas, otra molestia en este día que parecía tan madura para ellos. Sin embargo, eventualmente, mi paciencia llegó a su límite. Mis intentos de relajarme en la terminal se estrellaron y se quemaron. Fui a resolver este problema ahora, decidido a encontrar una manera de relajarme si me mataba. Al abrir mi PC, apareció una bandera roja. Mi disco duro no tenía espacio libre en él. Para poner las cosas en perspectiva, tengo un disco duro interno de 1 TB, con casi nada en él. Recibí esta computadora de un amigo mío, mucho más técnico que yo, y aunque no sé casi tanto acerca de las computadoras como él, sé que 1 terabyte es mucho espacio, y que toda mi computadora no usaba incluso el 10% de ayer. Claramente, algo estaba pasando, y sospeché de algún tipo de virus o malware. He oído que hay algunos por ahí que crearán datos de basura en su sistema, inundándolos con archivos sin sentido solo para rellenarlos y hacer que se ejecute lentamente. Siempre me pregunté qué posible beneficio podría haber en esto, pero mi amigo me dijo que hay algunos estafadores que te infectarán con uno de estos virus y luego te cobrarán una tarifa para limpiar y acelerar tu PC. Afortunadamente, no había recibido ningún contacto así, todavía. Aún así, mis sospechas parecían infundadas. Me di por vencido y realicé un análisis con mi programa antivirus, un análisis completo. Claro, uno podría pensar que una exploración rápida sería más rápida, pero si no aparecía nada y luego me obligaban a realizar una exploración completa, simplemente terminaría tomando más tiempo que si lo hiciera con el escaneo completo desde el principio. Una especie de lógica indirecta, pero solo quería resolver esto para poder finalmente relajarme en mi computadora. Fui a ver la tele por un tiempo. Nada bueno, realmente solo quería ir a navegar. Un par de horas después, escuché el pequeño timbre de escaneo completo de mis altavoces y fui a examinar los resultados. No hay virus. No hay malware. Yo estaba desconcertado. Sin embargo, hubo una cosa importante en la pantalla. Un archivo S no se pudo analizar debido a valores de datos dañados. La ventana tenía 3 opciones: lista, informe y descartar. Hice clic en lista para ver los detalles del archivo, y se mostró un archivo compuesto por un grupo de caracteres de caja cuadrada. Anima fue el nombre del archivo. Este no era un archivo que puse allí, y estoy seguro de que no estaba allí antes. Nunca había instalado ningún tipo de extensión de lenguaje en mi computadora, por lo tanto, el nombre del archivo se escribió en caracteres de otro idioma, tal vez japonés, árabe o algo así. Nunca había oído hablar del tipo de archivo Anima, pero eso podría esperar. La ubicación del archivo se enumeró en algunas subcarpetas aisladas de System32. Ahí es donde a los virus les gusta esconderse, ¿verdad? Me dirigí a la carpeta y examiné el archivo. Como era de esperar, se lee como un tipo de archivo desconocido. Mi computadora no sabía qué programa lo abriría, no es que tuviera planes de hacerlo todavía.
Además, lo que más me sorprendió fue el tamaño del archivo. O más bien, la falta de uno. No se mencionó el tamaño del archivo, es decir, era solo un lío de texto confuso, si pudiera llamarlo así. Parecía una especie de falla, pero tal vez eran algunos tipos especiales de personajes extraños. Había visto a gente hacer arte de la firma usando lo que antes parecía un lío de texto confuso. Una de las primeras cosas que aprendí acerca de las computadoras fue que una computadora hace lo que usted le dice, no lo que quiere, es decir, todo sucede por una razón. Alguien tuvo que programar este comportamiento, hacer que se muestre así. No sabía qué era el archivo, pero sabía que no lo necesitaba para enviar correo basura a mi sistema, ya que estaba seguro de que lo estaba haciendo. Así que, por supuesto, habiendo encontrado al pequeño maricón, lo borré de inmediato. Todos los problemas desaparecieron, pude navegar en paz una vez más, la multa de tráfico se volcó y me las arreglé para desviarme de mi deber de jurado. Eso es lo que me gustaría decir. En su lugar, apareció un pequeño mensaje de Windows que me decía que el archivo no se pudo eliminar. El acceso fue denegado. No había dudas en este punto, definitivamente algún tipo de virus. Lo intenté, pero nada de lo que hice fue capaz de deshacerme del bicho. Después de 4 intentos, apareció una segunda ventana sobre el mensaje habitual no se puede eliminar. Este fue formateado como un mensaje de Windows, excepto que no había ningún título en la barra superior de la ventana, y solo había una palabra de texto parar. Esto fue acompañado por 2 opciones sí o no. Consideré mis opciones, pero sabiendo que esto era un virus, y que no iba a permitir que lo eliminara, elegí sí. Afortunadamente, la ventana terminó como debería y estaba de vuelta en la ventana del explorador. Decidí investigar un poco, como probablemente debería haber hecho antes de desordenar el archivo, en retrospectiva. Soportando la velocidad de navegación increíblemente lenta, hice una búsqueda del nombre del archivo copiando los caracteres. Cuando eso resultó nada, intenté simplemente buscar el tipo de archivo Anima, del que nunca había oído hablar. No hay resultados. Tal vez este fue un nuevo tipo de virus. Tal vez el software antivirus todavía no había encontrado una manera de reconocerlo, y nadie en línea lo había encontrado hasta ahora. Tal vez fui su primera víctima. Yo estaba indignado. Esto es jodidamente perfecto, me dije a mí mismo, vomitando todo tipo de vulgaridades que hubieran resultado en no menos de una docena de bofetadas, incluso de las monjas más saladas. No quería lidiar con esto ahora. Nunca quise tratar con eso, pero especialmente no quería tratar con eso ahora. Dejé la computadora por un tiempo después de eso para encontrar otra forma de relajarme. No tuve tanto éxito. Al día siguiente, todavía estaba bastante molesto. Pero, al menos tenía un nivel más sensato que el día anterior, y este era mi fin de semana, así que tendría mucho tiempo para resolverlo. Llamé a la amiga mía de quien había sacado la computadora, y ella atestiguó que no tenía conocimiento de ningún archivo de ese tipo, ni de cómo podría haber llegado allí. Ella se ofreció a ayudarme a solucionarlo, afortunadamente. Después de que le conté todo lo que había hecho hasta el momento, parecía bastante convencida de mi teoría que se trataba de un nuevo tipo de virus sin ningún método conocido de ser tratado. Desafortunadamente, no tenía la habilidad suficiente para tratar de eliminar un virus desconocido recién salido del mercado, por lo que su ayuda terminó allí. Estupendo. Sin nada más que hacer, decidí experimentar con el archivo. Tardé un día entero en hacer una copia de seguridad de mis archivos importantes en un disco separado, con suerte sin el virus, y al día siguiente pude comenzar a manejar la cosa. El archivo no era un archivo ejecutable independiente, o se habría ejecutado solo al hacer doble clic en él. Al no tener conocimiento de con qué programa estaba destinado a ejecutarse el archivo, comencé a recorrer todos los programas en mi computadora, tratando de encontrar algo que funcionara. Primero fue el blog de notas, ya que he encontrado que muchos archivos desconocidos se pueden leer en formato de texto. Este apareció como un grupo de los símbolos de la casilla de personaje perdido de nuevo. Así que podría leerse como un archivo de texto, pero estaba todo en otro idioma. Supongo que es un comienzo.
Por falta de otra cosa que probar, continué a través de la lista de programas. El siguiente fue Windows Photo Viewer. No esperaba que pasara nada, ya que si el archivo se había abierto en el blog de notas, eso significaba que tenía que ser algún tipo de archivo basado en texto, ¿verdad? Bueno, de alguna manera, PhotoViewer pudo leer la cosa, y se le ocurrió una imagen de una bonita y pequeña casa suburbana en algún lugar. Si no fuera por las sutiles sugerencias culturales, como los edificios de fondo y el estilo del buzón, habría asumido que es un suburbio estadounidense. Desafortunadamente, no había ningún tipo de texto en ninguna parte de la imagen, así que no pude determinar el país de origen. Intenté mover la ventana hacia un lado para más tarde, pero la cerré accidentalmente. Entonces, intenté abrir el programa nuevamente con PhotoViewer, y de nuevo funcionó. Pero, esta vez, ¿cómo fue esto posible? Incluso suponiendo que tanto el blog de notas como el visor de fotos puedan leer el archivo, es solo un archivo. Al abrirlo debería aparecer el mismo resultado cada vez. Si esto era un virus, parecía alterar las funciones de mi máquina con algo feroz. Abrí el archivo una vez más en PhotoViewer y, esta vez, obtuve una serie de símbolos grandes, en negrita y blancos sobre un fondo negro. Podría estar equivocado, pero estoy bastante seguro de que eran caracteres rusos. ¿De dónde es este archivo? ¿Rusia? ¿Y las imágenes, también? Desafortunadamente, era una imagen, así que no pude copiar el texto y pegarlo en un motor de búsqueda. Aunque tenía curiosidad. Decidí tomar una captura de pantalla del texto para poder verlo más tarde. Una pantalla de impresión InSpaint se abrieron más tarde, intenté pegar lo que había copiado. Pero, una vez más, la imagen no era la misma. Esta vez era una mujer joven, vestida con un atuendo formal, mirando a la cámara expectante. Era lo más loco cada vez que aparecía este archivo en la pantalla, una nueva imagen. A partir de ahí, utilicé los comandos del teclado deshacer y rehacer para borrar y volver a pegar rápidamente la imagen una y otra vez. Cada vez, era algo diferente. Una tienda de comestibles, un teatro, la sala de estar de alguien, un hombre mirando en un espejo, un par de tumbas. Después de eso, la próxima vez que refresqué la imagen, obtuve esto. Esto. Me hizo saltar un poco. Se suponía que esto iba a ser dirigido a mí. ¿Es este el texto ruso antes traducido? Alguien tuvo que cargar previamente todas estas imágenes en una presentación de diapositivas y programarlas en este archivo. Quizás hubo imágenes de este mensaje en todo tipo de idiomas, y estas fueron solo las dos que encontré primero. Sin embargo, algo sobre el gran mensaje de texto en blanco y en negrita me llegó y cerré Paint. Aún así, tenía curiosidad ahora. Quería saber qué otros programas podrían abrir este archivo. Intenté Windows Media Player a continuación, curioso de cómo podría interpretar el archivo. Aparentemente, lo leyó como audio. Pero curiosamente, la barra de reproducción no se movió. A medida que se reproducía el archivo, el conteo de tiempo aumentaba, pero la barra permanecía en el extremo izquierdo, como si fuera un juego en línea. El audio fue una grabación muy clara de varias personas hablando en ruso. Al oírlo, ahora estaba más seguro de qué idioma era. También fue un indicio de que escuché ruidos de platos y un líquido sorbido cuando la palabra borscht surgió de vez en cuando. Solo podía asumir que esta era una grabación de una cena familiar, o algo así. ¿Por qué estaba en el archivo? No tengo ni idea. El audio era bastante mundano. Después de más o menos 5 minutos de que no sucediera nada particularmente interesante, cerré y, esta vez, intenté abrirlo en VLC Media Player. Esta vez fue leído como un video. No sé por qué sería diferente entre los dos reproductores, pero sucedió lo mismo en VLC, donde el conteo de tiempo aumentó, pero la barra nunca se movió. Debido a la infección de mi computadora, el video se publicó de manera extremadamente irregular, pero lo que pude ver parecía ser una vista en primera persona de alguien sentado en una oficina, trabajando en una variedad de papeles. A veces, veía el reflejo del espectador en el monitor de su computadora, y parecía ser el mismo hombre que se miraba en el espejo en esa imagen que apareció antes. Curioso.
Solo para ver lo que sucedió, salté adelante con la barra de búsqueda, tratando de encontrar otras partes del video. Pero tan pronto como intenté moverlo de su posición, pegado al lado izquierdo de la ventana, VLC se estrelló y me vi obligado a apagarlo. Cuando lo hice, otro mensaje de Windows había aparecido debajo de la ventana. Nuevamente, no hay título en la barra superior, y solo una línea de texto permanecer fuera. Nuevamente, las opciones fueron sí y no. Solo para ver qué pasaría, esta vez, hice clic en no. Eso puede haber sido un error. La ventana no se cerró, pero de la nada, mi computadora comenzó a zumbar como si estuviera bajo una tensión increíble, y la pantalla prácticamente se cerró. Intenté mover el mouse, pero no pude moverlo fuera de la ventana permanecer fuera, que aún tenía ambas opciones seleccionables. Pensando que tal vez la computadora estaba teniendo problemas para procesar el comando, una vez más hice clic en no. Esta vez la reacción fue aún más fuerte. Incontables ventanas de mensajes comenzaron a aparecer sobre la actual, todas idénticas. Manténgase fuera, manténgase fuera, manténgase fuera, manténgase fuera. Uno tras otro, rápidamente comenzaron a aparecer sobre el último, reduciendo la velocidad de mi computadora al ritmo de un caracol literal. Intenté mover el mouse, y muy lentamente se alejó del botón no. Con la esperanza de acabar con esta calamidad en este punto, llegué a deambular por el comando sí y, finalmente, lo hice clic. Así, las ventanas dejaron de aparecer, el disco duro dejó de zumbar y todo pareció volver a la normalidad. O, al menos, volvió a ser como era antes de que hiciera clic en no. El archivo todavía estaba allí, y todavía tenía que ser atendido. Intenté una vez más borrar el archivo. Esta vez, apareció un mensaje que decía no, con la única opción que se puede hacer clic en aceptar. Raro, este mensaje era diferente del que recibí la última vez que intenté borrarlo. Intentar sacar a X de la ventana del mensaje no hizo nada, así que presioné O de forma renuente y se cerró. Intenté copiar el archivo en una unidad, lo quité de mi computadora, pero luego recibí un mensaje de error de Windows que me indica que no se pudo mover el archivo porque otro programa lo está accediendo. El mismo mensaje apareció cuando intenté simplemente moverlo al escritorio para facilitar el acceso. Tenía curiosidad por ver si esto era cierto o no. Y, en realidad, no había echado un vistazo a mis procesos para ver si tal vez había algo allí que estaba haciendo que mi sistema se arrastrara tanto. Abrí el administrador de tareas y cambié a la pestaña Procesos y, efectivamente, en la parte superior de la lista estaba uno llamado Anima. Estaba ocupando casi el 100% de la capacidad de procesamiento de mi computadora. ¿Significaba eso que este archivo no solo ocupaba todo mi disco duro, sino también la mayor parte de mi RAM? ¿Qué tan grande era esta cosa? Sin pensarlo más, elegí terminar el proceso. Esto dio lugar a otro mensaje de Windows. Sin título, leía por favor no. Estos mensajes sin título no fueron escritos por ningún ganador del premio Pulitzer, eso es seguro. Las opciones seleccionables fueron no y no. De nuevo, sin poder hacer una X, hice clic en uno de los dos no y la ventana se cerró. Debajo de eso, estaba el típico mensaje de Windows, preguntándome si estaba seguro de querer forzar el proceso. Me alegro de que el virus no haya interferido con esta función, hice clic en finalizar proceso y mi disco duro zumbó por un momento. Entonces, justo así, el proceso desapareció. Mi uso de la CPU bajó a sus niveles normales, y finalmente pude usar la máquina de nuevo libremente. Sin embargo, el archivo todavía estaba allí, en la carpeta. Podría haberlo borrado en ese momento, pero quería verificarlo una vez más, para asegurarme de que nadie más se había encontrado con este pequeño bicho todavía. Entonces, ahora que estaba corriendo a una velocidad casi completa, hice otra búsqueda para Anima tipo de archivo. Todavía no hay resultados. En una corazonada final, basada en el nombre del proceso que vi corriendo, intenté hacer una búsqueda solo para Anima. Todo lo que regresó fue que Anima era una palabra latina que se traduce funcionalmente al inglés como alma. Cuando leí eso, todo me golpeó como una tonelada de ladrillos. Ese archivo, no podría haber sido, ¿verdad? Era ese archivo Anima. ¿Un alma humana?
Tenía que ser una especie de broma, interpretada por alguien que intentaba horrorizar a la gente por una risa barata. Todo esto tenía que ser programado, una gran ilusión, jugar con la funcionalidad de mi sistema y crear todos estos mensajes emergentes, imágenes y archivos, solo para engañarme y hacer que pensara que esto podría ser realmente una persona, en formato digital. Por supuesto, la idea misma es absurda. Incluso si hubiera una cosa como una computadora embrujada o un experimento militar para extraer un alma humana en un formato digital. No hay razón, de ninguna manera terminaría en mi computadora. ¿Cómo pudo haber ocurrido eso? Por supuesto, no tengo una mejor explicación de cómo un virus de este tipo podría haber llegado a mi sistema. Mi lado lógico sabe que es mejor creer en los juegos de algunos bromistas, pero... aún así, la posibilidad, por pequeña que sea, todavía me persigue. ¿Y si realmente hubiera sido una persona allí? ¿Su vida, sus recuerdos, sus pensamientos y sentimientos? Si es así, ¿qué acabo de hacer al finalizar el proceso y al finalizarlo desde mi sistema? Esto no era algo en lo que quisiera pensar. Decidí simplemente eliminar el archivo, por lo que nunca tendría que volver a pensarlo. Pero, antes de hacer eso, tenía que saberlo. La curiosidad me venció e intenté volver a ejecutar el archivo en todos los programas que había probado anteriormente. Blog de notas ahora lo lee como un documento vacío. No importa qué otro programa haya usado, se lee solo como una pantalla negra vacía, con una débil estática para el audio. No quedaba nada. Nada.